En la gran ciudad, donde el gris del cemento a menudo opaca los colores del alma, existe un refugio, el Parque El Bosque. Aquí, entre sus caminos de tierra y sus árboles centenarios, las historias no se cuentan, se susurran. Y esta es la historia de un joven que buscaba una respuesta y encontró un eco. Era el atardecer. La luz ámbar bañaba los senderos. En un banco de madera gastada, Dariel estaba sentado. A sus 23 años, su mirada era intensa, pero estaba nublada por una neblina invisible, la frustración. Cada día era un ciclo idéntico: la oficina, los números en una pantalla que no le hablaban, la soledad en medio de la multitud. Sentía que la vida se le escapaba entre los dedos, como la arena de este mismo parque, rutinaria e implacable. Hoy, sin embargo, algo era diferente. No era el escenario, era la sensación en su pecho. Un hormigueo de desasosiego que lo había traído hasta aquí, buscando algo que ni él mismo podría nombrar. Una ráfaga de viento levantó hojas y papeles. Al agacharse, su vista se clavó en el banco contiguo, bajo la sombra de un roble. Allí, medio escondido, había una libreta de tapas de piel desgastada, color marrón oscuro. Parecía olvidada. Con curiosidad tímida, Dariel la tomó. Entre sus manos, la libreta pesaba más que su apariencia. Una corazonada le dijo que aquel hallazgo no era casualidad. La abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de una escritura apresurada, pero elegante. No había nombre. Solo frases. Hoy el mundo sigue girando, y yo me pregunto si alguien notaría si me detuviera. Sonrío en la reunión, pero por dentro cuento los segundos. Alguien más vive en dos realidades. A veces miro el reloj y siento que estoy enterrando mis sueños minuto a minuto. Dariel dejó de respirar por un segundo. Una punzada aguda le recorrió el pecho. No eran simples frases. Eran espejos. Ecos perfectos de sus propios pensamientos, de los miedos que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Cómo era posible? Un desconocido había plasmado la niebla exacta que nublaba su propio corazón. La intriga se transformó en una conexión inmediata y poderosa. Ya no se sentía solo. Alguien, en algún momento, había estado exactamente donde él estaba ahora. Y había dejado este testimonio, esta botella lanzada al mar de la rutina, que él acababa de encontrar. Cerró la libreta y la apretó contra su pecho. Miró hacia el sendero desierto. El parque ya no era el mismo. El aire del atardecer ya no era pesado, ahora estaba cargado de posibilidad. En ese instante, la frustración de Dariel dio un giro. Una pregunta ardiente reemplazó la resignación: ¿quién era él? ¿Dónde estaba ahora? Y la más importante de todas, ¿por qué el universo había puesto este diario en su camino? Así comenzó todo. No con un grito, sino con un susurro entre páginas. Dariel, sin saberlo, había abierto la primera puerta de un laberinto de destinos entrelazados, donde los secretos del pasado siempre buscan almas del presente para resolverse. La noche había caído sobre la ciudad cuando Dariel llegó a su pequeño apartamento. La libreta descansaba sobre su mesa, como un imán que atraía toda su atención. Bajo la luz tenue de su lámpara, volvió a abrirla. Hoja tras hoja, devoraba cada confesión del extraño, cada palabra que resonaba con una verdad dolorosa y familiar. Era como escuchar los ecos de su propia alma, grabados por otra mano. Llegó a la última página escrita. Allí, con una tinta ligeramente más fresca, encontró la frase final. No era una queja, ni una duda. Era una sentencia clara y desafiante. Quien no se atreve a buscar, jamás encuentra puertas nuevas. Las palabras parecieron saltar de la página y golpearlo directamente en el pecho. No era un consuelo, era un desafío. Un reproche directo a su propia inacción. Mientras las releía, una inquietud profunda, como un río subterráneo que rompe la superficie, comenzó a agitarse dentro de él. No era solo identificación, era un llamado a las armas. Por primera vez en meses, la niebla de su rutina se disipó por un instante. En su lugar, surgió una claridad abrasadora. ¿Y sí? Esas dos pequeñas palabras, que había enterrado por tanto tiempo, cobraron vida. ¿Y si él también podía buscar? ¿Y si podía cambiar algo, aunque fuera mínimo? La pasividad se quebró. Sintió una necesidad física, urgente, de actuar. Ya no podía ser el espectador de su propia vida. Se levantó de un salto,
caminando de un lado a otro de la habitación. La libreta no era solo un diario, era una llave. Y esa frase, la combinación. En un impulso, decidió que no podía guardar este secreto. Necesitaba respuestas. Tomó su teléfono y, con manos temblorosas, fotografió la última página con la frase reveladora. Sin pensarlo dos veces, la publicó en su perfil de una red social, en un grupo local del parque que seguía por pura curiosidad. El mensaje que acompañaba la imagen era simple, un grito lanzado al vacío digital. Encontré esto hoy. Alguien más perdió su voz en el parque El Bosque. Estas palabras, me sacudieron. Si son tuyas, o si sabes de quién son, por favor, habla. Necesito entender. Publicó. Y el acto en sí mismo ya fue un cambio. Había hecho algo. Había buscado. La ansiedad mezclada con esperanza lo mantuvo despierto. Revisaba la pantalla cada 2 minutos, esperando una notificación, un mensaje, cualquier señal en el océano de indiferencia digital. Pero solo hubo silencio. Un par de me gusta de contactos lejanos, un comentario trivial. La desilusión comenzó a filtrarse. Quizás había sido muy impulsivo. Al amanecer, exhausto, se dejó caer en el sillón. Justo cuando cerraba los ojos, resignado, el teléfono vibró con un sonido distinto. No era una notificación pública. Era un mensaje privado. El corazón le dio un vuelco. El nombre del remitente era desconocido, solo un alias genérico, buscador anónimo. Abrió el mensaje. No había saludos. Solo una línea, tan enigmática y precisa como las de la libreta. Cuidado con las puertas que deseas abrir, Dariel. A veces, detrás de ellas no hay salidas, solo espejos más profundos. Si de verdad quieres buscar, ven mañana al amanecer al Banco del Roble. Ven solo. El aire se le cortó. ¿Cómo sabía su nombre? Él no lo había publicado. ¿Cómo sabía que era él quien había encontrado la libreta? Un escalofrío, mucho más intenso que la emoción inicial, le recorrió la espalda. Esto ya no era un simple hallazgo casual. Alguien lo estaba observando. Alguien que conocía su identidad. El giro inesperado no era una respuesta amistosa, sino una advertencia velada. La intriga se teñía de peligro. La frase de la libreta había abierto una primera puerta, sí. Pero ahora, del otro lado, no solo había un alma gemela, sino un misterio que lo llamaba por su nombre, en la penumbra del parque vacío, a una hora en la que la ciudad aún duerme. La necesidad de actuar se transformó en una decisión crucial, cargada de temor y una fascinación irresistible. El encuentro del día anterior no había sido el final. Era apenas el primer paso hacia un laberinto cuyas paredes, ahora, parecían tener ojos. El amanecer llegó, y Dariel no fue al Banco del Roble. El mensaje anónimo lo había paralizado. Después del escalofrío inicial, la racionalidad, esa vieja compañera de su rutina, tomó el control. Sentado en su cocina, bajo la fría luz del día, la realidad se le apareció desprovista de todo misterio. ¿Qué estás pensando, Dariel?, se dijo a sí mismo. Es solo una libreta vieja, abandonada por un poeta deprimido o un estudiante de filosofía aburrido. Estás inventando una novela donde solo hay basura y casualidad. Se convenció de que había exagerado. El nombre en el mensaje podía ser una suposición, una coincidencia. Quizás alguien lo había visto en el parque y lo reconoció. Nada de eso era sobrenatural. Era, simplemente, lógico. Durante todo el día, intentó sumergirse en la normalidad. Abrió su laptop, atendió correos, asistió a una reunión virtual. Pero las frases de la libreta, especialmente la última, habían plantado una semilla en su mente que la duda no podía arrancar. Mientras escuchaba a su jefe hablar de cifras, una voz interna susurraba, «¿Quién no se atreve a buscar?». Mientras calentaba una comida solitaria en el microondas, el eco añadía, «Jamás encuentra puertas nuevas». La duda y el deseo chocaban como dos placas tectónicas dentro de él. Una parte, la segura y temerosa, le decía que tirara la libreta a la basura y borrara la publicación. La otra, una voz nueva y tenue pero persistente, le preguntaba, ¿y si esta es la única señal que te dará la vida? ¿Y si tirarla es condenarte a esta existencia gris para siempre? Los días pasaron, y la libreta permaneció en un cajón de su escritorio, pero no fuera de su pensamiento. La frase se convirtió en un estribillo constante.
Comenzó a reflexionar, realmente a reflexionar, sobre su vida. No con la vaga frustración de antes, sino con una lupa dolorosa. ¿Cuándo había dejado de soñar? ¿Por qué había aceptado este gris como un destino inmutable? Cada insatisfacción, cada pequeño sueño aplazado, cobró un volumen atronador, amplificado por las palabras del desconocido. La tensión no estaba en un peligro externo ahora, sino en una batalla interna. Cada noche, luchaba entre el miedo a lo desconocido y el terror a quedarse estancado. El mensaje anónimo o buscador anónimo seguía ahí, en su bandeja, sin respuesta. Una incógnita que lo observaba. Una semana después, la presión alcanzó un punto de quiebre. Un viernes por la tarde, en la oficina, su jefe le encargó un proyecto monótono y sin gloria para el fin de semana, dando por hecho que Dariel, como siempre, no tendría planes. Esa presunción, ese verlo como un mueble más de la oficina, fue la gota que colmó el vaso. Regresó a casa, con el peso de la rutina más pesado que nunca. Abrió el cajón. Allí estaba la libreta. La tomó. No la abrió. Solo sintió su peso en las manos. La frase final ardía en su memoria, ya no como un susurro, sino como un grito. Tomó una decisión. No era ir a una cita peligrosa al amanecer. Era algo más simple, más personal. Actuaría. Buscaría. Empezaría por la puerta más cercana. Con una determinación que no sentía desde hacía años, tomó su teléfono y llamó a un viejo amigo con el que había perdido contacto, un amigo que siempre le hablaba de unirse a su taller de carpintería. Hola, soy Dariel, ¿sigues necesitando ayuda en el taller? Quiero aprender, dijo, su voz firme pese al temblor interno. Colgó. Había hecho algo. Había cambiado una pequeña cosa. Aliviado, casi eufórico, caminó hacia la ventana. Miró hacia el parque, que se veía a lo lejos. Y entonces, lo vio. Bajo la farola justo frente a su edificio, inmóvil, había una figura. No podía distinguir su rostro, solo una silueta con capucha. No hacía nada, no miraba el teléfono. Parecía estar mirando directamente hacia su ventana. Un nuevo escalofrío, glacial, lo recorrió. La duda regresó en un tsunami. ¿Era paranoia? ¿O alguien lo estaba observando desde que encontró la libreta? La figura, como sintiendo su mirada, dio media vuelta y se alejó despacio, desapareciendo en la oscuridad. Dariel se apartó de la ventana, el corazón acelerado. La batalla interna había tomado un giro inesperado. Su primer acto de búsqueda, de cambio, parecía haber activado algo más. ¿Era su imaginación, alimentada por los días de tensión? ¿O acaba de descubrir, demasiado tarde, que la libreta no era el principio de la historia, sino el cebo de una trampa que ahora se cerraba a su alrededor? La frase en su mente ahora sonaba a advertencia cumplida, había buscado una puerta nueva. Y algo, o alguien, esperaba del otro lado. La figura bajo la farola no volvió a aparecer. Con los días, Dariel logró convencerse de que había sido su imaginación, un espejismo creado por los nervios y la obsesión. Pero la imagen se quedó grabada, un recordatorio silencioso de que había traspasado un límite. La libreta, sin embargo, ya no era un objeto de miedo, sino un desafío. Ya no podía ignorarla. La había tocado y, como en un cuento de hadas oscuro, algo se había despertado. Decidió que si iba a haber consecuencias, al menos no sería por seguir pasivo. No sería por no intentarlo. Una tarde, con una calma deliberada, la abrió nuevamente. Esta vez no leyó las frases de desahogo. Buscó algo más. Y al examinar con detenimiento, lo encontró. Entre las quejas y las reflexiones existenciales, esparcidas como migas de pan, había pequeñas instrucciones. Eran casi imperceptibles, escritas en los márgenes o entre líneas, con una tinta más clara. No decían ve aquí o haz aquello. Eran más sutiles, como un guía para el alma. El cambio no pide permiso, solo un primer sí. El hábito más pesado es el que no se ve. Hoy, elige el camino distinto al de siempre. No eran coordenadas en un mapa, sino señales en un laberinto interior. Dariel entendió. El propósito personal del autor no era que alguien lo encontrara a él, sino que quien leyera se encontrara a sí mismo. Las pistas no llevaban a un lugar físico, sino a un estado mental. Estaban diseñadas para guiar a alguien, a cualquiera que las encontrara, a romper su propia inercia.
La revelación fue a la vez inspiradora y abrumadora. No había un misterio externo que resolver, sino uno interno al que enfrentar. Y la primera pista era la más clara: hoy, elige el camino distinto al de siempre. Se comprometió. No sería un cambio grandioso y repentino. Sería un hábito diario, una grieta controlada en el muro de su rutina. Decidió que cada mañana, en su camino a la oficina, bajaría 2 paradas antes del metro y caminaría el resto. Unos 20 minutos de trayecto por calles que nunca veía, con el solo propósito de observar, de estar presente, de elegir conscientemente algo distinto. El primer día fue extraño. La prisa automática chocaba contra su decisión. Sus pies querían llevarlo directo a la estación habitual, pero se obligó a bajarse antes. Al principio, caminó rápido, con la cabeza baja, sin ver nada. Luego, recordando el propósito, desaceleró. Respiró. Vio una floristería pequeña que no conocía, observó el ritmo de un cafetal de barrio, sintió el sol de la mañana en la cara de una manera nueva. Un espacio de silencio y elección se abrió en su día, minúsculo pero tangible. La segunda mañana, la caminata fue un poco más fácil. Incluso sintió una punzada de curiosidad al pasar por una vieja librería de segunda mano. No entró, pero la notó. Eso ya era algo. La tensión dramática ya no venía de una amenaza externa, sino del esfuerzo interno. Cada día era una pequeña batalla entre el piloto automático y su nueva voluntad. Pero con cada victoria minúscula, la libreta cobraba más sentido. Se sentía como un discípulo siguiendo las enseñanzas de un fantasma sabio. Al quinto día, algo cambió. Al pasar frente a la vieja librería, su mirada se clavó en el escaparate. Entre pilas de libros polvorientos, había un objeto que no era un libro. Era una pequeña caja de madera tallada, sencilla. Y sobre ella, apoyado como si fuera un letrero, había un trozo de cartulina con una letra familiar. Era la misma escritura apresurada y elegante de la libreta. El corazón le dio un vuelco. Se acercó, empujó la puerta, que sonó con un campanillo oxidado. El olor a papel viejo y madera lo envolvió. Con paso incierto, se dirigió al escaparate. La cartulina decía, en esas letras ya inconfundibles: para el que se atreve a buscar, la primera llave. No era una frase general. Era un mensaje directo. ¿Dirigido a él? ¿O a cualquier buscador? Con mano temblorosa, tomó la cajita de madera. Era ligera. La abrió. En su interior, sobre un terciopelo desgastado, no había una llave de metal. Había una llave USB antigua, de las que ya casi no se usan. Y un papel doblado. Abrió el papel. Solo había una palabra, escrita con la misma tinta. Reproduce. El giro fue total. Las pistas no eran solo metafóricas. Alguien había dejado un rastro físico, un camino de objetos. Y ese alguien había anticipado, con una precisión aterradora, que él, Dariel, seguiría el primer hábito, tomaría este camino distinto, y llegaría hasta aquí. No era un guía espiritual anónimo. Era alguien que había diseñado una búsqueda del tesoro. Y Dariel, al comprometerse a cambiar, había activado el siguiente nivel. Salió de la librería con la caja escondida en su bolsillo, sintiendo el peso de la llave USB como si fuera de plomo. La duda había desaparecido, reemplazada por una certeza fría y emocionante. Esto ya no era un juego de introspección. Era una invitación concreta, y posiblemente peligrosa, a adentrarse en lo desconocido. Había roto su inercia. Y al hacerlo, había desbloqueado la siguiente puerta. Ahora debía decidir si insertaba esa llave en su computadora, y descubría qué mundos, o qué demonios, el autor de la libreta había guardado para él. La llave USB ardía en el cajón de su mesita de noche. Un misterio tangible, una pulsación digital que Dariel se obligó a ignorar. No estaba listo. Si había una trampa o una verdad demasiado grande detrás de ese archivo, necesitaba prepararse. Y la preparación, según las pistas de la libreta, no era física sino mental. Tenía que fortalecer su voluntad. Su compromiso con el cambio tomó una forma concreta. No bastaba con un camino distinto. Decidió atacar el núcleo de su rutina, la pereza y la postergación. Se fijó 2 metas: levantarse 1 hora más temprano cada día, y retomar el proyecto de fotografía que había abandonado meses atrás,
cuando la frustración apagó su creatividad. El primer intento fue una batalla contra sí mismo. El despertador sonó a las 6 de la mañana, en lugar de las 7. Su cuerpo, acostumbrado a la niebla del sueño pesado, se rebeló. Cada célula le gritaba que apagara ese ruido y se hundiera de nuevo en la almohada. Pero la frase de la libreta resonó en la oscuridad: el hábito más pesado es el que no se ve. El hábito invisible era la rendición. Con un gruñido, se sentó en la cama. Esas primeras mañanas eran grises y lentas. Con el cerebro empañado, preparaba un café y miraba por la ventana la ciudad que aún dormía. No hacía nada productivo. Simplemente existía en ese espacio robado al sueño. Era incómodo. Se sentía como un intruso en su propia vida. Retomar el proyecto de fotografía fue aún más duro. Abrió el viejo archivo de su computadora, serie, Rostros de la ciudad. Eran retratos de gente común que había empezado a capturar con entusiasmo, buscando historias en sus miradas. Pero la autocrítica y la falta de disciplina lo habían hecho abandonar. Al ver las imágenes ahora, solo veía defectos, oportunidades perdidas. Los primeros días de intentar fotografiar de nuevo fueron torpes. Su cámara le parecía ajena. Salía a la calle y volvía con las manos vacías, convencido de que nada valía la pena. La frustración antigua amenazaba con engulfirlo. Pero, obligándose a seguir la pista de la libreta, el cambio no pide permiso, solo un primer sí persistía. Aunque fuera un solo disparo. Una sola foto de una ventana, de una sombra, de las manos de un vendedor de periódicos. Luego, en la cuarta mañana, sucedió algo. Al levantarse temprano, vio desde su ventana como el sol naciente pintaba de oro los bordes de los edificios. Sin pensar, tomó su cámara. No era un retrato, era un paisaje urbano. La luz era perfecta, efímera. Capturó la imagen. Y al revisarla en la pantalla, sintió un destello, pequeño pero innegable, el placer de haber capturado algo bello. Ese destello fue la primera chispa. Al día siguiente, en su caminata matutina hacia el metro, ya no solo observaba. Su mirada era la de un cazador de instantes. Vio a una niña pequeña ayudando a su abuelo a abrir la persiana de un local. Se detuvo. Esperó. Y tomó la foto justo cuando el anciano sonreía, con la pequeña mano sobre la suya. La imagen transmitía una ternura pura y genuina. Al revisarla, un torrente de energía, olvidado durante años, fluyó por sus venas. No era euforia, era certeza. La certeza de haber creado algo que valía la pena. De haber conectado con el mundo. Los pequeños avances se acumularon. Levantarse temprano dejó de ser una tortura, se convirtió en su momento sagrado, de silencio y café y luz temprana. Su proyecto de fotografía volvía a respirar. Ya no se juzgaba con dureza, sino que se permitía experimentar. La libreta tenía razón, la acción, por mínima que fuera, generaba su propia fuerza. Se sintió más fuerte, más centrado. Tan centrado, que una tarde, decidió que era el momento. Abrió el cajón. Tomó la llave USB. La observó, un artefacto de plástico que contenía un posible punto de no retorno. Con manos ahora más firmes que temblorosas, la conectó a su computadora. El sistema la reconoció. Dentro, solo había un archivo de video. Un único archivo, titulado Verdad-1 MP4. Contuvo la respiración. Hizo clic. La pantalla se puso negra por un segundo. Luego, apareció la imagen de un hombre, quizás de unos 40 años, sentado en lo que parecía un estudio casero. Tenía una mirada intensa, cansada, pero con una chispa de urgencia. Era la mirada de las frases de la libreta hecha carne. El hombre miró fijamente a la cámara y comenzó a hablar. Su voz era serena, pero cargada de un peso emocional palpable. Si estás viendo esto, es porque seguiste las pistas. Porque te atreviste a buscar. Y porque cambiaste algo en tu vida para llegar hasta aquí. Eso significa que eres como yo. O, que lo fuiste. Dariel se inclinó hacia la pantalla, el corazón latiendo con fuerza. Mi nombre es Gabriel Rojas. Hace un año, yo también estaba atrapado. Y también encontré una libreta, como la que tú tienes. Fue el inicio. La libreta me guió, como te guió a ti, a un lugar, a un grupo. La cámara hizo un zoom leve al rostro de Gabriel, y su expresión se oscureció.
Creí que era un camino de superación personal. Pero no lo era. Es algo más grande y más peligroso. El grupo se llama Los Despiertos. Y te han estado observando desde el momento en que publicaste mi frase en línea. La librería, la llave, todo fue una prueba. Para ver si eras digno. Dariel sintió un nudo de hielo en el estómago. La figura bajo la farola no fue su imaginación. Ahora tienes una elección, continuó Gabriel, bajando la voz a un susurro urgente. Puedes borrar este video y quemar la libreta, y seguir con tu nueva vida, que ya es mejor que la anterior. O, puedes buscar el símbolo que te dejaré al final de este mensaje. Si lo encuentras en la vida real, significará que aceptas adentrarte en la verdad. Pero te advierto, una vez dentro, ya no hay vuelta atrás. Lo que sabemos, cambia todo. El video mostró, durante apenas 3 segundos, un símbolo dibujado a mano, un ojo estilizado, con la pupila formada por un reloj de arena. Luego, la pantalla volvió a negro. Dariel se quedó inmóvil, la respiración entrecortada. La energía y el optimismo de sus pequeños triunfos se enfrentaban ahora a una realidad sombría y conspirativa. Sus primeros intentos de cambio no lo habían llevado solo a la fotografía y a las mañanas tranquilas. Lo habían llevado al borde de un abismo, donde un hombre llamado Gabriel le ofrecía una verdad peligrosa, vigilada por un grupo del que él mismo parecía estar huyendo. El avance personal ya no era el drama. El drama era que, al mejorar su vida, había llamado la atención de algo que existía en sus sombras. El símbolo del ojo y el reloj de arena se grabó a fuego en la mente de Dariel. Lo buscó por todas partes, en los grafitis de las calles por donde caminaba, en los logos de las tiendas, incluso en las manchas de humedad del techo de su habitación. Pero no aparecía. Era un fantasma. Al mismo tiempo, intentó aferrarse a la rutina de cambio que había construido. Las mañanas tempranas, la fotografía. Pero la magia inicial se había quebrado. La revelación del video había contaminado todo. Ahora, cada vez que levantaba la cámara, se preguntaba si alguien más lo observaba a él. Cada persona que retrataba, ¿era un miembro de los despiertos? ¿O un inocente extraño? La paranoia envenenaba su creatividad. La frustración regresó, pero esta vez era más aguda y profunda. Antes era un malestar difuso. Ahora era la ira de ver un camino y sentir que avanzaba a ciegas, con los pies atrapados en alquitrán. Había hecho todo lo indicado, se había atrevido a buscar, había cambiado hábitos, había encontrado la llave, ¿y para qué? Para sentirse más perdido y observado que nunca. Progreso demasiado lento, pensaba, mirando con desdén sus nuevas fotografías. Eran técnicamente mejores, sí, pero ¿qué significaban? No acercaban al símbolo. No desvelaban el misterio de Gabriel. No liberaban la opresiva sensación de ser un ratón en un laberinto que otros habían construido. La tentación de rendirse se volvió un murmullo constante, dulce y lógico. ¿Qué pasaría si simplemente lo dejaba? Podría guardar la libreta y la llave USB en una caja, olvidarse del símbolo, y seguir con sus mañanas tranquilas y su proyecto fotográfico, ahora libre de la sombra de la conspiración. Volver a una comodidad nueva, mejorada, pero sin el peligro. El miedo al fracaso, el fracaso monumental de meterse en algo más grande que él y quedar expuesto o herido, se entrelazó con la frustración, formando un nudo perfecto en su pecho. Una semana después del video, tocó fondo. Había salido a fotografiar y volvió con la memoria vacía. Ni una sola foto. Se sentó en su sillón, en la penumbra de la tarde, y dejó que la derrota lo cubriera. Quizás Gabriel tenía razón. Quizás lo mejor era quemarlo todo y quedarse con los pequeños avances. No todo el mundo estaba hecho para grandes revelaciones. Justo entonces, mientras sus ojos recorrían sin ver la habitación, su mirada se posó en un detalle que había pasado por alto cientos de veces. En la repisa de la ventana, entre unas plantas, había un pequeño jarrón de cerámica que le había regalado una tía años atrás. Y en el lateral del jarrón, casi desgastado por el tiempo y los lavados, había un dibujo. Se acercó, con el corazón comenzando a galopar. No podía ser. Era el símbolo. El ojo estilizado con el reloj de arena como pupila. Idéntico. Pequeño, discreto, pero inconfundible. Había estado en su propia casa todo ese tiempo. El giro fue vertiginoso. No era que el símbolo estuviera oculto en la ciudad.
Estaba en su vida, desde antes de que todo comenzara. ¿Su tía? ¿Era parte de esto? ¿O era una coincidencia imposible, un mensaje de que los despiertos lo habían estado observando desde mucho, mucho antes de que él encontrara la libreta? La frustración y el deseo de rendirse se evaporaron, reemplazados por un terror frío y fascinado. El miedo al fracaso palideció ante un miedo nuevo y más profundo, el miedo a que nada en su vida hubiera sido casual. Ni su rutina, ni su frustración, ni siquiera los regalos familiares. El símbolo no era una meta a encontrar en el exterior. Era una prueba final que le decía, nosotros ya estamos dentro. La decisión no es si quieres buscarnos. La decisión es si quieres saber por qué siempre hemos estado aquí. Dariel extendió la mano y tocó el jarrón. La cerámica estaba fría. Su vieja vida, la de antes de la libreta, se desmoronó por completo en ese instante. No había comodidad a la que volver. Solo quedaba avanzar hacia la verdad que ese símbolo representaba, aunque fuera peligrosa. Aunque cambiara todo. Y supo que, rápido o lento, ya no podía detenerse. El jarrón con el símbolo permanecía en la repisa, pero Dariel no lo tocó de nuevo. Era un umbral, y él aún no estaba listo para cruzarlo. En cambio, lo observaba desde la distancia, como si fuera una reliquia sagrada y maldita a la vez. La paranoia florecía. Si el símbolo estaba en su casa, ¿su teléfono estaba intervenido? ¿Su computadora? La comodidad había muerto, pero la acción directa seguía pareciéndole una locura. La incertidumbre lo paralizó por otros 2 días. Dejó de lado la cámara. Las mañanas tempranas se llenaron de un silencio ansioso. La frustración por su inacción era ahora un sabor amargo y constante en la boca. Había encontrado la señal máxima, y aún así, se sentía congelado. ¿Era esto lo que los despiertos buscaban? ¿Un seguidor obediente que se inmovilizara ante el misterio? Necesitaba un ancla, algo que lo conectara de nuevo al impulso puro que sintió al leer la libreta por primera vez. Una noche, con un cansancio que venía del alma, la tomó del cajón. No buscaba el símbolo, ni pistas ocultas. Buscaba consuelo en las frases que una vez resonaron como propias. Hojeó las páginas conocidas, aquellas que hablaban de dolor y rutina. Pero ahora, sus ojos las veían diferentes. Ya no eran solo quejas, eran el mapa de un territorio que él estaba empezando a recorrer. Al pasar una página particularmente manchada, algo ocurrió. El débil pegamento del lomo, quizás afectado por el tiempo y su manipulación, cedió levemente. 2 hojas, que parecían estar pegadas como una sola, se separaron. Dariel contuvo la respiración. Ahí, escondida en el pliegue, había una página completa que no había visto nunca. No estaba escrita en los márgenes. Era el centro de la hoja, con una frase escrita con una caligrafía más segura, más firme, como si el autor la hubiera inscrito en un momento de clara epifanía. La velocidad no define el viaje, tu constancia sí. Las palabras le cayeron encima no como un susurro, sino como una campanada. Clara, nítida, liberadora. Una sorpresa reveladora que disolvió, por un instante, la niebla de la presión y la conspiración. No se trataba de llegar rápido al símbolo, de resolver el misterio de Gabriel o de enfrentarse a los despiertos. Se trataba de no dejar de caminar. De mantenerse en el camino, paso a paso, día a día, sin importar lo lento que pareciera. La constancia era el verdadero motor. Era lo que él había empezado a construir con sus hábitos y lo que había casi destruido al obsesionarse con el destino final. Una oleada de determinación renovada, más sólida que la anterior, lo recorrió. Ya no era el entusiasmo del descubrimiento, era la convicción del caminante. Sabía qué tenía que hacer. No iría directo al símbolo del jarrón. Construiría su fuerza, su constancia, hasta que la decisión de usarlo no naciera del miedo o la curiosidad, sino de una elección firme. Al día siguiente, su rutina cambió de naturaleza. El madrugar no fue un acto de fuerza de voluntad, sino un ritual de preparación. La fotografía no fue una búsqueda de la foto perfecta, sino un ejercicio de observación pura, de reconectar con el mundo fuera de su cabeza. Incluso empezó a tomar notas en un cuaderno nuevo, no sobre el misterio, sino sobre sus propios pensamientos, imitando el acto catártico del autor de la libreta. Se sentía más centrado, más dueño de sí. Hasta que, una tarde, al regresar de comprar café, encontró un pequeño sobre blanco,
sin remitente, deslizado bajo su puerta. El corazón se le encogió. Dentro, no había una carta. Solo una fotografía en blanco y negro. Era una foto de él. Tomada desde afuera, a través de la ventana de su propio apartamento, la noche anterior. Se le veía sentado en su sillón, leyendo la libreta. La calidad era excelente, profesional. Un mensaje claro: te estamos viendo. Siempre. Pero en el dorso de la foto, había una línea escrita, esta vez con una letra impersonal, de imprenta. Tu constancia es notable. Ya es hora de viajar. Ve al Café Nostalgia, mañana a las 5 de la tarde. Pide el café del viajero. Ven solo. El giro fue brutal. Su revelación interior, su decisión de enfocarse en la constancia, no lo había hecho invisible. Lo había hecho interesante. Lo había calificado. La frase de la página escondida no era solo una motivación. Había sido, también, un examen. Y él, sin saberlo, lo había aprobado. Ahora, el viaje real estaba por comenzar, no a un ritmo que él controlara, sino al ritmo que ellos decidieran. La constancia lo había llevado directamente a la boca del lobo. La foto bajo la puerta fue una piedra en el estanque de su nueva calma. La imagen de sí mismo, espiado en su propio santuario, debería haberle provocado pánico. Pero algo había cambiado. La frase reveladora, la velocidad no define el viaje, tu constancia sí, había echado raíces profundas. En lugar de paralizarlo, el mensaje del sobre lo reafirmó. Ellos observaban. Bien. Él seguiría avanzando a su ritmo, con los ojos abiertos. Decidió no acudir a la cita del Café Nostalgia al día siguiente. No por miedo, sino por una decisión consciente. No sería un títere que acudía al primer tirón de la cuerda. Su viaje era suyo. Si los despiertos tenían algo que decirle, tendrían que esperar a que él estuviera listo. Con esa paciencia recién adquirida, retomó su proyecto fotográfico desde un lugar distinto. Ya no eran fotos para probarse algo a sí mismo o para descifrar un misterio. Era un acto de documentación pura, de amor por el instante. Comenzó a pasear por barrios que nunca visitaba, no buscando el símbolo, sino buscando luz, composición, humanidad. Los resultados, al principio sutiles, comenzaron a ser más tangibles. Su ojo se afilaba. Capturó la risa arrugada de un vendedor de globos, la solemnidad de un niño llevando el uniforme escolar impecable, la quietud de un gato dormido sobre el capó de un auto antiguo. Cada imagen tenía una historia, un peso emocional que antes no lograba transmitir. Una tarde, en un mercado callejero, una anciana vendiendo hierbas le llamó la atención. Su rostro era un mapa de historias. Le pidió permiso para fotografiarla. Ella asintió en silencio. Dariel tomó varias fotos, y al mostrarle una en la pantalla, la mujer no sonrió. Asintió de nuevo, con gravedad, y dijo, ahí estoy yo. De verdad. Esas palabras, de verdad, resonaron en él como el mayor elogio posible. Había capturado una esencia, no solo una apariencia. Esa fotografía se convirtió en su favorita. La imprimió y la puso en su escritorio. Era un avance real, tangible. Un testimonio de que su mirada había cambiado. Su vida, en efecto, adquiría un sentido distinto. Las mañanas tempranas ya no eran un sacrificio, eran su bálsamo. Había dejado de contar los días con el peso de la frustración y empezaba a vivirlos con una curiosidad activa. Incluso el trabajo de oficina le resultaba menos agobiante, lo veía como un medio, no como un fin. La libreta seguía a su lado, pero ya no era un oráculo, sino un compañero de camino. Releía la frase de la página escondida cada noche, como un mantra. Durante una semana, se sumergió en esta paz productiva. No hubo más sobres, más mensajes. Por primera vez, sospechó que su decisión de no acudir a la cita les había hecho retroceder. Quizás respetaban la constancia, después de todo. Fue en ese estado de plenitud vigilante cuando ocurrió el giro. Estaba revelando sus fotos de la semana en la computadora, organizándolas en una carpeta que tituló Rostros Verdaderos. Al pasar una foto de un detalle arquitectónico, una gárgola en un edificio viejo, algo en el fondo, desenfocado, llamó su atención. Amplió la imagen. El fondo era la fachada de otro edificio, con ventanas comunes.
Pero en una de esas ventanas, en segundo plano y casi perdido entre los reflejos, había una figura. Una figura que, a pesar de la baja resolución del detalle, parecía estar mirando directamente hacia su cámara. Y en la ventana, dibujado ligeramente en el polvo del cristal, se distinguía un trazo familiar. Era el símbolo del ojo y el reloj de arena. No estaba en un jarrón en su casa. Estaba en el mundo, en el trayecto de su paseo casual. Y alguien lo había dibujado allí, quizás sabiendo que él pasaría, que fotografiaría la gárgola, que tarde o temprano miraría el fondo. El avance real, el sentido distinto que había construido con tanto cuidado, se enfrentaba a una evidencia aterradora. Su viaje de constancia, su ruta aparentemente libre, también estaba siendo observada, quizás incluso guiada. No era una persecución amenazante, era algo más sofisticado. Era una coreografía. La revelación no le produjo pánico esta vez. Le produjo una fría claridad. Su vida tenía un sentido distinto, sí, pero ese sentido no era solo suyo. Era parte de algo más grande, un diseño en el que él era un jugador que recién empezaba a entender las reglas. Miró la foto de la anciana en su escritorio. Ahí estoy yo. De verdad. Se preguntó si alguna vez, cuando todo esto terminara, él podría decir lo mismo. O si la verdad que buscaba a los despiertos reescribiría incluso la autenticidad de sus propios avances. El viaje continuaba. Pero el destino ya no parecía una elección, sino un descubrimiento inevitable. Los meses se deslizaron como un río ahora más tranquilo. Dariel aprendió a convivir con la dualidad. Por un lado, la vida tangible que florecía. Por otro, el misterio silencioso que acechaba en los bordes. Decidió no buscar activamente el símbolo ni a los despiertos. En cambio, aplicó la constancia como un escudo y una herramienta. Su proyecto fotográfico, Rostros de la Ciudad, creció hasta volverse algo orgánico y poderoso. Ya no era una serie de retratos aislados, era un testimonio de la humanidad que pulsa bajo el cemento. Capturó la resistencia en los ojos de un albañil, la esperanza en los de una joven estudiante, la nostalgia en los de un músico callejero. Cada imagen era un diálogo, y Dariel había aprendido a escuchar. El día que colocó la última fotografía en la secuencia, un autorretrato difuso reflejado en el cristal de una ventana, con la ciudad como fondo borroso, supo que estaba completo. No solo había terminado un proyecto abandonado, lo había trascendido. Lo presentó a un concurso universitario de arte visual, casi por un impulso de cerrar un círculo. Lo que sucedió después lo tomó por sorpresa. La llamada llegó un martes por la mañana. Su antiguo profesor de arte, con voz emocionada, le informaba que Rostros de la Ciudad había ganado el primer premio. No solo eso, la facultad quería exhibirlo en la galería principal durante un mes. El reconocimiento era dulce, pero más dulce fue la sensación al caminar entre esas fotos ampliadas y perfectamente enmarcadas, viendo las miradas de las personas que había conocido, sintiendo que su trabajo, su constancia, había dado un fruto real y hermoso. En la inauguración, rodeado de elogios y preguntas, tuvo un momento de clara epifanía. Miró sus propias obras en la pared y luego, mentalmente, miró la libreta vieja que seguía en su casa. La revelación fue sencilla y profunda, la transformación nunca estuvo en la libreta. La libreta fue solo el espejo. La transformación estuvo siempre en su capacidad de aplicar aquello que resonaba en su interior, de levantarse cada día y elegir, paso a paso, ser distinto. El mérito era suyo, no del fantasma de Gabriel. Se sintió completo. Creyó, por un instante, que había superado la prueba. Que el misterio de los despiertos quedaría como una anécdota extraña de su pasado, un catalizador que ya no era necesario. Al terminar el evento, exhausto y feliz, un hombre se le acercó. Era mayor, vestía un traje discreto y tenía una sonrisa amable pero impasible. Le extendió un sobre blanco. «Felicitaciones, Dariel. Tu trabajo es excepcional. Esto es para ti», dijo el hombre, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. El corazón de Dariel dio un vuelco. El sobre era idéntico al que apareció bajo su puerta. Con manos que ahora temblaban a pesar de su nueva fortaleza, lo abrió. Dentro no había una foto amenazante. Había una invitación impresa en un papel grueso y costoso. Se tiene el honor de invitar a Dariel León a la ceremonia de reconocimiento. Por su constancia demostrada y su visión única.
Lugar, el Salón del Tiempo, calle del Observatorio número 7. Fecha, esta noche, 10 de la noche. Presente esta tarjeta en la entrada. Los despiertos. El giro fue brutal en su sutileza. No lo amenazaban. Lo reclutaban. Su éxito, su cambio completo, su reconocimiento público, todo había sido observado, evaluado y ahora era utilizado como credencial. La libreta no fue el final. Fue solo el examen de admisión. Dariel miró a su alrededor, a la galería llena de su arte, de su verdad. Luego miró la elegante invitación. Comprendió que el cambio completo no significaba el final del viaje. Significaba que estaba listo para el siguiente nivel, para un lugar donde las reglas eran desconocidas y donde los despiertos no eran una sombra, sino una organización que lo llamaba por la puerta principal. La constancia no lo había liberado del misterio. Lo había hecho merecedor de enfrentarlo de frente. Esa noche, a las 10, tendría que decidir si cruzaba el umbral del Salón del Tiempo, sabiendo que, esta vez, no habría vuelta atrás. La invitación pesaba en el bolsillo de su saco, un contrapunto frío al calor de los aplausos que aún resonaban en sus oídos. Dariel dejó la galería y caminó sin rumbo, la mente en guerra. El Salón del Tiempo lo llamaba, pero cada paso hacia allí sentía como una traición a la persona en la que se había convertido. Había ganado libertad a través de la constancia, solo para que una sociedad secreta le ofreciera una nueva jaula, esta vez dorada. ¿Ese era el verdadero premio? ¿Cambiar una rutina gris por una conspiración elegante? Se encontró, casi sin darse cuenta, en la entrada del Parque El Bosque. El círculo se cerraba. Bajo el mismo roble donde todo empezó, se sentó en un banco vacío. Sacó la libreta de su mochila. Sus páginas ya no le hablaban de dolor, sino de un espejismo. La había seguido al borde de un abismo. Miró la última página, la que una vez guardó la frase reveladora. Y entonces, tomó una decisión que no estaba en ningún plan de los despiertos. No iría al Salón del Tiempo. No les debía nada. Su transformación era suya. Pero la libreta tenía poder. No el poder místico que él le atribuyó al principio, sino el poder simple y profundo de un testimonio. Había sido un salvavidas lanzado al mar de su desesperación. ¿Qué haría con él? ¿Guardarlo como un trofeo? ¿Quemarlo para cortar toda conexión? No. Había una tercera opción. Con un bolígrafo nuevo, que compró en un kiosco cercano, escribió en la última página limpia de la libreta, debajo de todas las confesiones de Gabriel y de sus propias marcas de lectura. Escribió con una caligrafía segura, la de un hombre que había encontrado su rumbo. Lo que descubras en tu camino, compártelo. El verdadero cambio no se atesora, se siembra. Firmó solo con una inicial, D. No era una frase de autoayuda. Era un acto de fe. Un pase de relevo. Había sido inspirado por un extraño, ahora él sería el extraño que inspire a otro. Dejaría que el ciclo continuara, libre de organizaciones ocultas. Colocó la libreta en el banco, en el mismo lugar donde él la encontró. La cubrió levemente con una hoja seca, un eco del pasado. Se levantó y se alejó, sin mirar atrás. Sintió una ligereza enorme, como si hubiera devuelto un peso que nunca debió ser solo suyo. Su legado estaba allí, a la merced del destino. Caminó hacia la salida del parque, decidido a ignorar la invitación, a construir su vida lejos de sombras. Pero en la puerta del parque, bajo la luz de una farola, la misma figura del hombre que le entregó la invitación en la galería lo esperaba. No parecía enojado. Parecía expectante. Rechazar la invitación es una opción, Dariel, dijo el hombre, su voz serena. Pero antes de que lo hagas, debes entender las consecuencias. No les debo nada, respondió Dariel, con más firmeza de la que sentía. No se trata de deudas. Se trata de legados, dijo el hombre, acercándose un paso. Gabriel, el autor de esa libreta, no la abandonó. La plantó, como tú. Pero él sí cruzó nuestra puerta. Y lo que aprendió, lo que aprendimos, no es un secreto para controlar, sino una verdad para custodiar. Una verdad sobre el tiempo, sobre los patrones de la vida que se repiten. Tu proyecto de fotografía lo intuiste, los rostros cambian, las historias son distintas, pero la esencia es la misma. El hombre sacó una fotografía antigua, descolorida.
Era una imagen de un grupo de personas en lo que parecía los años 50. Entre ellas, un joven con una cámara. Y junto a él, con una sonrisa tranquila, estaba el mismo hombre que ahora tenía frente a Dariel, sin haber envejecido un solo día. Gabriel fue uno de los nuestros. Y ahora, te hemos observado. Tu constancia, tu decisión final de compartir en lugar de poseer, eso es lo que buscamos. No somos amos del destino. Somos jardineros. Cuidamos que las semillas, como la que tú acabas de plantar, caigan en tierra fértil. El giro final no fue una amenaza, sino una revelación más grande. Los despiertos no eran una secta, eran una cadena. Una cadena de personas que habían despertado, no a una conspiración, sino a la responsabilidad de guiar a otros en silencio, de asegurar que el conocimiento de que el cambio es posible nunca se perdiera. La libreta que encontraste, continuó el hombre, fue plantada por Gabriel para encontrarte a ti. Y la que tú dejaste hoy, encontrará a quien deba encontrar. El círculo nunca se rompe. Solo se expande. Dariel miró hacia el parque, hacia el banco ya oculto en la sombra. Su legado ya estaba en movimiento. Y ahora entendía que él mismo era parte de un legado mucho más antiguo. ¿Y el Salón del Tiempo?, preguntó, atónito. Es solo una sala de mapas. Un lugar para entender los ciclos. La invitación sigue en pie, pero ya no es una prueba. Es una oferta. Para que tu legado, desde ahora, no sea solo de esperanza, sino también de conocimiento. Dariel asintió lentamente. La historia no terminaba con él dejando una libreta en un banco. Tal vez apenas comenzaba. Y esta vez, caminaría hacia lo desconocido no como un buscador asustado, sino como un jardinero consciente, listo para aprender cómo cuidar del bosque entero, no solo de su propio árbol. El hombre le tendió la mano. Y Dariel, después de una última mirada al parque que lo había cambiado para siempre, la estrechó.